Cuando un cliente inocente entra a IKEA, lo que realmente está entrando es a una poderosa trampa psicológica meticulosamente diseñada para hacer que gaste de más en muebles. IKEA es una de las empresas más extrañas e innovadoras del mundo. Y cada año venden más de 50.000 millones de dólares en todo, desde sillas hasta estanterías y albóndigas suecas. Hoy IKEA es el mayor minorista de muebles del mundo y también una de las 50 cadenas de restaurantes más grandes. Pero todo comenzó con un niño de granja disléxico que comenzó a vender cerillos por centavo. IKEA tiene una historia notablemente inspiradora y hay toneladas de estrategias de negocio geniales en el camino. Pero también hay un lado más oscuro de IKEA y del hombre que lo inició. El fundador de IKEA tiene vínculos con el partido nazi y se ha acusado a la empresa de evadir miles de millones en impuestos y utilizar trabajo forzado. Curiosamente, IKEA es prácticamente la cuarta organización benéfica más grande a nivel mundial. Esta es la loca historia verdadera de IKEA y comienza con una horrible tragedia. En 1890, Achim Kamprad, un aristócrata alemán, se enamoró de Franziska, una mujer de clase baja. Los padres de Achim consideraban inaceptable que se casara con una mujer de clase inferior, por lo que él y Franziska se mudaron a un pequeño pueblo sueco para empezar de cero. Con su último centavo, Achim compró una granja de 450 acres donde él, Franziska y sus hijos podrían subsistir vendiendo sus cosechas. Pero aparte de la tierra, una casa modesta y algunos perros no tenían nada más. Después de un año en Suecia, Achim necesitaba desesperadamente un préstamo. Desafortunadamente, el banco local se negó a dárselo, y fue entonces cuando su lado oscuro lo dominó. Nadie estaba allí para presenciar esto, pero la historia cuenta que cuando Achim regresó a casa, tomó su pistola, disparó a sus perros y luego se disparó a sí mismo. Franziska, la viuda de 27 años, apenas hablaba sueco, no tenía amigos y estaba embarazada con 3 niños indefensos que alimentar y cuidar. Franziska, una mujer valiente y enérgica, estaba sola en el mundo. A pesar de su dolor, asumió el desafío de su vida y logró el éxito en la granja. Tenía las facturas pagadas y sus hijos estaban bien alimentados y educados. Tras décadas de perseverancia incansable, Franziska se convirtió en un miembro respetado de su comunidad. Sus 3 hijos estaban comenzando sus propias familias y en 1926 nació su nieto favorito, Ingvar Kamprad, el niño que más tarde fundaría IKEA y se convertiría en uno de los hombres más ricos del mundo. Ingvar creció en una familia de pocos recursos, pero disfrutó su niñez en la granja. Franziska lo colmó de amor, y a él le gustaba jugar con los animales y pescar en un estanque cercano. Y con tan solo 6 años ya mostraba talento para el emprendimiento. Con la ayuda de su tía, Ingvar compró 100 cajas de cerillos por 88 centavos suecos. Su primera cliente fue su abuela Franziska, quien compró una caja de cerillos por 3 centavos. Y al vender a ese precio a la gente de la zona local, Ingvar triplicó su inversión a 3 coronas suecas, alrededor de 35 centavos americanos en ese momento. No era mucho, pero esto encendió una chispa dentro de Ingvar, y se obsesionó con comprar cosas lo más barato posible y venderlas con ganancias. Mientras Ingvar crecía, vendía tarjetas de Navidad, dulces, tapices y arándanos rojos. Cada vez reinvertía el dinero en más productos para vender, obteniendo cada vez más y más ganancias. El padre de Ingvar le prestó dinero para iniciar un mini negocio de pesca. A los 11 años, Ingvar había ganado lo suficiente para comprar una bicicleta de carreras y una máquina de escribir gracias a su actitud emprendedora. Para cada nuevo negocio, Franziska era el primer cliente de Ingvar y siempre le daba el valor para hacer movimientos más grandes, como cuando pidió prestadas unas 600 coronas para importar 500 plumas fuente parisinas. Como un vendedor nato, logró su mayor ganancia hasta ahora. Sin embargo, la influencia de Franziska en Ingvar no fue del todo positiva. Franziska provenía de Sudetenland, un estado alemán que pasó a formar parte de Checoslovaquia tras la Primera Guerra Mundial. Pero Franziska, una alemana, no se sentía identificada con Checoslovaquia, por lo que el día más feliz de su vida fue cuando la Alemania nazi anexó el país en 1938. Desde la perspectiva de Franziska, los nazis reunían a los alemanes, por lo que los veía como salvadores. Desafortunadamente, la pasión de Franziska por los nazis influyó en las políticas de Ingvar.
Él era demasiado joven para formar sus propias opiniones, y además, las horribles realidades sobre el régimen nazi aún no habían salido a la luz. Así que Ingvar fue totalmente adoctrinado en la ideología nazi por su familia. En su adolescencia, incluso reclutó a algunos amigos en el partido nazi sueco, y más tarde, esto volvería para atormentarlo. En su adolescencia, Ingvar se mudó a un internado. A pesar de su dislexia, Ingvar continuaba con su negocio mientras estaba en la escuela, vendiendo relojes, plumas, cinturones y carteras a sus compañeros de clase. La operación unipersonal de Ingvar parecía un negocio real, así que pensó en convertirla en uno. Como regalo de graduación, el padre de Ingvar le dio el dinero para registrar la empresa. 1943. A sus 17 años, Ingvar operaba el negocio sin una tienda física. Era una simple empresa de pedidos por correo, comprando bienes baratos y revendiéndolos a mayor precio, como Ingvar había hecho desde niño. De hecho, este pequeño cobertizo cerca de su casa es donde guardaba los paquetes para ser recogidos y entregados. El nombre IKEA también era simple. La I y K representan a Ingvar Kamprad, la E a Elmturud, la granja familiar, y la A Agunnarud, el pueblo cercano. Entonces, ¿cómo IKEA pasó de este cobertizo a un imperio empresarial multimillonario? En los inicios de IKEA, Ingvar estaba tan enérgico como siempre. Importó todos los productos que se habían vendido bien desde su juventud, como bolígrafos y relojes. Y mejoró el negocio añadiendo más productos. IKEA iba bien, pero la educación de Ingvar aún no estaba completa. Tras graduarse, estudió negocios y comercio, mientras sus padres acordaron encargarse temporalmente de parte del trabajo en IKEA. En la escuela de negocios, Ingvar aprovechó su talento emprendedor y aprendió las cosas que aún desconocía. Desde su infancia, Ingvar se cuestionaba por qué muchos productos eran tan baratos de fabricar, pero tan costosos de adquirir. Sabía por experiencia que fabricar un bolígrafo regular costaba menos de 1 centavo sueco, pero comprarlo en una tienda de comestibles costaba 10 centavos. No se trataba de que una tienda en específico cobrara una prima exorbitante, ya que de ser así, otras tiendas simplemente reducirían sus precios y le quitarían sus clientes. Ingvar dedujo que el problema era que las empresas se enfocaban principalmente en la producción y fabricación eficientes, pero muy poco en la distribución. Ingvar notó que el éxito de IKEA dependía de la eficiencia en su distribución, hallando la manera más rentable de transportar los productos de las fábricas a los clientes. Después de todo, IKEA importaba los mismos productos que los demás, así que la única forma de obtener una ventaja era hacer un negocio más eficiente. Esto fue difícil al principio. Mientras dirigía IKEA a distancia con la ayuda familiar, Ingvar estudió negocios, trabajó como dependiente e hizo entrenamiento militar. Por lo tanto, el negocio era ineficiente e Ingvar trabajaba largas jornadas día y noche. Pero después de 5 años, Ingvar finalmente tuvo la libertad de dirigir IKEA a tiempo completo y quería expandirse. En 1948 decidió agregar muebles a su línea de productos. Esto fue oportuno, ya que después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno sueco construyó muchas viviendas asequibles que necesitaban amueblarse. La alta demanda de muebles baratos hizo que las ventas de muebles superaran pronto a las de otros artículos que Ingvar vendía. Además, había algunos pequeños fabricantes de muebles en la zona, lo que facilitaba comprarles en grandes cantidades y vender las piezas individuales con beneficio. Ingvar tenía dificultades para mantener un seguimiento de los diversos artículos que solicitaba. Debido a la dislexia de Ingvar, no podía memorizar los códigos de los artículos individuales, así que decidió darles nombres más memorables. Por ejemplo, los artículos de baño tenían nombres de cuerpos de agua suecos, los escritorios y sillas nombres masculinos escandinavos, y los productos para niños el nombre de mamíferos y aves escandinavos. Cuando Ingvar envió un folleto publicitando las nuevas ofertas de muebles de IKEA con nombres llamativos, recibió muchos pedidos por correo. A medida que IKEA crecía, la granja familiar se adaptó para manejar la carga de trabajo y cada miembro de la familia Kamprad contribuyó como pudo. La familia y el negocio eran uno solo. Poco después, Ingvar contrató a 8 empleados a quienes saludaba con un abrazo y consideraba parte de su familia. La incursión de IKEA en el mobiliario fue un gran éxito y crecía constantemente, pero había un enorme problema en el horizonte. IKEA comenzó como un negocio de venta por correo.
Enviaban folletos por correo para publicitar sus productos que los clientes podían devolver con un pedido. El problema era que IKEA era solo uno de cientos de minoristas de venta por correo que también vendían muebles comprándolos a los mismos proveedores. Con tantos vendedores en un solo mercado, IKEA y otras empresas casi no podían destacarse más que reduciendo precios, pero esto hacía que los márgenes de beneficio de IKEA se volvieran peligrosamente bajos. La única solución era reducir costos, pero eso afectaba la calidad de los muebles, y los muebles por correo estaban ganando una pésima reputación. Ingvar sabía que IKEA tenía que evolucionar pronto o no sobreviviría. Pero entonces recordó lo aprendido en la escuela de negocios. Si Ingvar diseñara una cadena de distribución más rentable, IKEA reduciría costos sin sacrificar calidad. Así podrían reducir precios y seguir obteniendo buenas ganancias. Para hacer esto, Ingvar reinventó todo el modelo de negocio de IKEA. Compró un gran almacén deteriorado por aproximadamente $1,600. Después de pagar $75,000 en renovaciones, Ingvar diseñó bellamente la tienda con las principales ofertas de muebles de IKEA, siendo una ganga. Después, Ingvar eliminó gran parte del catálogo de IKEA y anunció por folleto que ahora solo vendían muebles y artículos para el hogar. Esto simplificaría mucho la cadena de suministro. La nueva estrategia de distribución de Ingvar ya estaba en marcha. IKEA enviaría catálogos por correo como antes, pero los clientes vendrían a la tienda a comprar muebles. Gracias a esto, IKEA redujo enormemente sus costos de distribución al no tener que preocuparse por el envío, permitiendo a Ingvar alcanzar su objetivo inicial, mantener la calidad, bajar los precios y aún así obtener un gran beneficio. IKEA lideraba una estrategia innovadora y arriesgada al combinar pedidos por correo con una tienda física, algo inédito en el sector de muebles. Pero el día de la inauguración en 1953, Ingvar vio a más de 1,000 clientes esperando fuera de IKEA. De hecho, temía que los bollos suecos gratis no alcanzarían para todos, o peor, que el edificio en mal estado que compró se derrumbaría por el peso de tanta gente. Afortunadamente, el edificio resistió y se cocinaron más bollos a tiempo. Ingvar describió ese día como una larga jornada de trabajo constante y alegre, y como la calidad y los precios bajos de IKEA eran irresistibles, los días siguientes tampoco decepcionaron. La tienda IKEA se volvió una atracción turística local, con gente llegando de toda Suecia. Ingvar construyó un hotel con piscina justo al lado. También ayudó que la gente había sido escéptica al pedir muebles baratos por catálogo, así que permitirles verlos en persona en la tienda fue muy popular. Pero al seguir enviando catálogos por correo, IKEA aún podía llegar a clientes en una zona muy amplia, y así la apuesta de Ingvar fue un gran éxito. Pero a una escala mayor, IKEA todavía era solo un jugador en una industria masiva, y los mayores minoristas de muebles veían los nuevos métodos de IKEA como una amenaza. Ingvar desconocía que IKEA se había ganado poderosos enemigos. A mediados de los 50, IKEA crecía aceleradamente, alarmando a muchos vendedores de muebles suecos. Los competidores de IKEA seguían usando el modelo de pedidos por correo, por lo que no podían igualar sus precios sin dejar de ser rentables. Debido a esto, la Asociación Nacional de Vendedores de Muebles intentó todo lo posible para destruir IKEA antes de que los superara en tamaño. En ese entonces, las ferias comerciales eran esenciales para que IKEA y otros vendedores de muebles consiguieran clientes. La mayoría solo mostraba folletos de sus muebles, pero Ingvar los llevaba consigo, y con sus precios inmejorables, los clientes siempre acudían en masa a los stands de IKEA. Debido a esto, los otros vendedores de muebles usaron su influencia para interrumpir a IKEA de cualquier forma posible. Primero, se quejaron de que IKEA vendía artículos en las ferias comerciales en lugar de solo mostrarlos, y lograron que se le prohibiera vender en dichos eventos. Pero Ingvar respondió creando subsidiarias y vendiendo muebles a través de ellas. La medida del vendedor de muebles fue prohibir ventas en las ferias comerciales. Pero Ingvar respondió mostrando cuánto más bajos eran los precios de IKEA en comparación con los suyos. Como respuesta a la prohibición de precios en las exhibiciones de muebles, Ingvar organizó sus propias ferias comerciales en las ciudades más grandes de Suecia. Los vendedores de muebles lograron que IKEA e Ingvar personalmente fueran prohibidos de asistir u organizar ferias comerciales. Aún así, Ingvar los superó colándose en una feria comercial enrollado en una alfombra. A pesar de cada intento por destruir IKEA, los vendedores de muebles no pudieron detener a Ingvar, quien siempre fue demasiado astuto para ellos.
IKEA fue comparada con una bestia de 7 cabezas. Cada vez que cortaban una, otra crecía en su sitio. IKEA estaba creciendo muy rápidamente, así que antes de que pudiera eclipsarlos a todos, los vendedores de muebles lanzaron un último y potencialmente mortal ataque a IKEA. En una carta a los proveedores de muebles suecos, la Asociación Nacional de Vendedores de Muebles fue clara y concisa. Si vendes a IKEA, ya no compraremos de ti. En un instante, los proveedores de muebles comenzaron a cortar lazos con IKEA. Podían vender a una pequeña pero creciente empresa o a toda la industria. La elección fue clara para la mayoría de los proveedores. Solo unos pocos proveedores de muebles permanecieron leales a IKEA, pero incluso ellos usaron direcciones falsas, quitaron los logotipos de sus vehículos e hicieron entregas secretas en medio de la noche para evitar asociarse públicamente con IKEA. Esta vez, la amenaza era real. IKEA tenía un montón de clientes esperando para comprar muebles, pero ninguna forma de abastecerlos, e Ingvar tuvo que actuar rápido para que IKEA sobreviviera. Primero, recompensó a los pocos proveedores que todavía lo ayudaban. A diferencia de la mayoría de los vendedores de muebles que tardaban de 3 a 4 meses en pagar a sus proveedores, Ingvar se aseguró de pagarles en un máximo de 10 días y los trataba como a la realeza. Además, IKEA empezó a crear sus propios diseños. Varios vendedores de muebles rechazaron trabajar con proveedores que les ofrecían los mismos productos que a IKEA, pero Ingvar se percató de que con ajustes menores, IKEA podría alegar que era un producto distinto y recuperar algunos proveedores. Ingvar aseguró un suministro de emergencia de sillas de madera para fabricar en Polonia. Pocos años después, Polonia se volvió un proveedor clave de IKEA, ya que estaba fuera del alcance de los enemigos suecos de IKEA en su país natal. Debido a estas acciones, IKEA logró evitar un posible ataque devastador de sus competidores. Según Ingvar, el boicot fortaleció a IKEA, y ahora tenían una base estable de proveedores en los que confiar y diseños únicos a diferencia de cualquier otra cosa en el mercado. Y todo pues esto llevaría a un avance muy inusual. Un día después de que Ingvar fotografió una de las nuevas mesas de IKEA, un empleado tuvo problemas para meterla en su coche mientras la empacaban de nuevo. Notó que la mesa ocupaba mucho espacio vacío, así que sugirió algo que cambiaría el rumbo de IKEA para siempre. ¿Por qué no quitar las patas? Pronto obtuvieron su primer prototipo. Las patas de la mesa se podían atornillar y desatornillar fácilmente, e Ingvar notó de inmediato el beneficio que esto traería a IKEA. La venta de muebles empacados de manera plana para facilitar su transporte, conocidos como muebles de paquete plano, fue otro punto de inflexión para IKEA. Ahora que podían desmontar un mueble, el empaque de IKEA se volvió más compacto. Esto implicaba un almacenamiento y transporte de muebles más eficiente y económico, con menos gastos en materiales de embalaje y menor riesgo de daños durante el traslado. En resumen, el empaque plano disminuyó de inmediato los costos de la compañía y agilizó la distribución de manera más segura. Antes de los años 50 había que esperar para que los muebles fueran fabricados y entregados. Ahora puedes llevártelos a casa el mismo día, una situación en la que todos ganan. Además, todo esto tuvo otro efecto positivo en los clientes de IKEA. Los investigadores descubrieron un sesgo cognitivo al que llamaron el efecto IKEA, donde se dieron cuenta de que los consumidores valoran más los productos si han estado parcialmente involucrados en su fabricación. Dado que los muebles de IKEA ahora venían en partes, los clientes debían construirlos en casa. Al armarlos ellos mismos, desarrollaban un sentido de orgullo y propiedad sobre el artículo, lo que significaba un mayor apego emocional y una valoración más alta del mismo. Para IKEA, esto implicaba una mayor lealtad de sus clientes hacia la marca. Así, tras 10 años de luchar contra competidores atrapados en viejas costumbres, IKEA había evolucionado más allá de su influencia. Ingvar sabía que IKEA estaba ahora perfectamente posicionada para una rápida expansión, y sus planes eran más ambiciosos y extraños que nunca antes. Tras el éxito de la primera tienda de IKEA, Ingvar decidió abrir una nueva más grande y mejor en todo sentido. Para la ubicación, Ingvar eligió Estocolmo, la capital de Suecia. Pero en lugar de un lugar en el corazón de la ciudad, eligió una ubicación muy lejos, básicamente en el campo. Así, Ingvar consiguió un gran descuento en bienes raíces, permitiendo que la tienda IKEA fuera enorme.
Medía alrededor de 8 campos y medio de fútbol con 3 pisos separados. Pero si Ingvar iba ya a asumir un proyecto tan masivo, necesitaba perfeccionar el concepto de IKEA, y aquí es donde demostró su genialidad. Ingvar diseñó la tienda de una manera que explotaba cada aspecto de la psicología de sus clientes. Cuando un cliente entraba a IKEA, tomaba un papel para anotar un código por cada artículo que iba a comprar, evitando cargar cosas por la tienda. A pesar de su gran tamaño, la tienda solo tenía una entrada y salida, que no siempre era fácil de encontrar. Las personas podían deambular por las áreas durante un tiempo, pero generalmente todo fluía en una sola dirección, ya que los clientes eran guiados a través de la tienda en un camino unidireccional. Era como un pequeño laberinto con curvas cada 15 metros para mantener a los clientes intrigados sobre lo que seguía. Esto también implicaba que tenías que ver todos los departamentos y artículos de la tienda antes de llegar a la salida. No solo compras una cosa, sino que ves todo lo que ofrecen, lo que fomenta las compras impulsivas de artículos que ni siquiera planeabas adquirir. Con esto en mente, Ingvar diseñó la distribución en 3 etapas principales. La sala de exposición mostraba artículos grandes y costosos como muebles de cocina y dormitorio. Después lanzaron la línea de mercado enfocada en artículos más pequeños y económicos como cubiertos y decoración. Y finalmente estaba el almacén, donde los clientes elegían los paquetes con los códigos que habían anotado y los pagaban. Aunque el diseño de Ingvar parece lógico a simple vista, hay 3 brillantes trucos psicológicos ocurriendo detrás de escenas. En primer lugar, cada exhibición dentro de la tienda explotaba el efecto Gruen, lo que significa que su diseño e iluminación están creados para atraer a las personas y hacer que se tomen su tiempo para pasear. Cuanto más tiempo pasaban los clientes en IKEA, más probable era que compraran muebles por impulso. De hecho, las investigaciones sugieren que la mayoría de las compras en IKEA son espontáneas. En segundo lugar, ya que la tienda era enorme y unidireccional, los clientes debían anotar de inmediato el código de los productos más caros al inicio, o tendrían que caminar hasta el final y recomenzar todo el laberinto, lo que podría tomar horas. En tercer lugar, como los artículos más caros estaban al inicio de la tienda, cuando los clientes más llegaban a los más baratos cerca del final, el precio de una nueva decoración parecía una ganga comparado con el de una gran mesa de comedor. Este anclaje de precios fomenta más compras por impulso. Gracias a esto, IKEA se transformó en una experiencia más que en una tienda convencional, donde podrías pasar horas. Sin embargo, Ingvar notó un problema. Por las mañanas, IKEA solía estar llena de clientes, pero el negocio se ralentizaba después del almuerzo, cuando salían a comer. ¿Qué sucedería si las personas no buscaran alimento? Ingvar pensó que abrir un restaurante en IKEA haría que los clientes pasaran más tiempo en la tienda, generando ventas adicionales de comida y aumentando la estadía de los visitantes. Además, si la comida era deliciosa, las personas podrían ir solo a comer y acabar comprando muebles también. Con estas estrategias en marcha, IKEA estaba ganando más dinero que nunca. Pero Ingvar tuvo un golpe de suerte. En ese momento, IKEA era considerada la tienda de muebles más barata en Suecia, pero los precios bajos pueden hacer pensar a las personas que un producto es de baja calidad. Pero cuando un laboratorio sueco independiente realizó pruebas de calidad comparando productos de IKEA con competidores más costosos, los resultados fueron sorprendentes. IKEA realmente destacaba en calidad en todos los sentidos. Previamente se había estigmatizado la calidad de IKEA por sus precios bajos. Pero gracias a este informe, IKEA ahora se veía como la opción más sólida financieramente y elegante. Cuando la próxima tienda de 1965 más de 18,000 personas se presentaron en su primer día, el plan de expansión de Ingvar funcionaba mejor de lo esperado, e IKEA crecía como nunca. Para 1973, IKEA generaba decenas de millones anualmente y empleaba a más de 1,000 personas. Curiosamente, Ingvar aún lo manejaba como un pequeño negocio familiar. La oficina principal estaba en un viejo granero en la granja familiar. Sin embargo, ahora poseían una fórmula exitosa replicable en cualquier sitio. Sin embargo, Ingvar quería que IKEA viviera para siempre, mucho después de que él se hubiera ido, y esto llevaría a un plan muy controvertido. Ingvar soñaba con que sus hijos heredaran el negocio, pero los impuestos de herencia en Suecia eran muy altos. Ingvar contrató abogados de todo el mundo en su lugar. Su misión era lograr que IKEA fuera independiente de cualquier país y protegerla de extraños que intentaban apoderarse de ella. A los abogados de IKEA les llevó más de 7 años crear empresas ficticias, fundaciones y fideicomisos en cada paraíso fiscal del mundo,
pero al final la estructura corporativa de IKEA se convirtió en un laberinto impenetrable e inimponible. La empresa original de IKEA ahora es propiedad de una holding que transfiere sus ganancias a una organización sin fines de lucro exenta de impuestos, la cual a su vez traslada indirectamente su dinero a la fundación INGK en los Países Bajos. Además, existe un fideicomiso propietario de una empresa holding holandesa, la cual posee otra empresa holding en Luxemburgo, que es dueña de la propiedad intelectual de IKEA. Si crees que todo esto suena confuso, estás en lo cierto, y eso es solo una versión muy simplificada. El punto es que la estructura complicada de IKEA ha llevado a la controversia, con muchos acusando a la empresa de reorganizarse para evitar pagar impuestos. Hoy, 50 años después de esta reestructuración, la fundación creada por Ingvar es la cuarta caridad más grande del mundo. Mientras IKEA se convertía en una caridad holandesa exenta de impuestos, Ingvar estuvo ocupado replicando el éxito de sus primeras tiendas en el resto del mundo, perfeccionando la fórmula cada vez más. Para finales de los 70 había más de 20 nuevas tiendas IKEA en países como Canadá, Suiza y Australia, y los planes de Ingvar para los 80 eran aún más ambiciosos. Sin embargo, Ingvar no estaba preparado para lo que vendría a continuación. La oscura sombra de su pasado lo estaba alcanzando y lo lanzaría a las mayores controversias de su vida. En los 80, IKEA crecía a su ritmo más veloz, pero Ingvar aún consideraba a todos en la empresa como familia. Era conocido por abrazar a los empleados, conocer a tantos como pudiera y ser querido por todos. Sin embargo, pocos fuera de IKEA conocían personalmente a Ingvar. Él era simplemente el dueño de una enorme empresa sueca de muebles. Entonces, cuando un periodista descubrió que Ingvar había sido un entusiasta nazi en su juventud, toda su reputación estaba en juego. En 1994, el periodista contactó a Ingvar para pedirle un comentario, a lo que él respondió que estaba dispuesto a hablar abiertamente sobre todo. Ingvar fue adoctrinado en la ideología nazi por su abuela, pero era muy joven para pensar independientemente. Tras conocerse la terrible realidad del Tercer Reich, había cambiado totalmente su perspectiva. Ingvar creyó que al ser completamente transparente, cualquier polémica se disiparía una vez que la gente conociera su historia. Sin embargo, el periodista encontró dos documentos que alegaban que Ingvar había asistido a una reunión fascista hasta 1958. En ese momento, Ingvar tenía 32 años, una década después de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Ya no era una historia sobre un niño inocente que había sido adoctrinado por su familia, era una historia sobre un empresario maduro que podría ser un nazi activo. Cuando la historia salió a la luz, los periódicos europeos difundieron el rumor. IKEA entró en crisis y exigió respuestas a su fundador. Ingvar escribió una carta abierta explicando su adoctrinación y participación con el partido nazi sueco, expresando arrepentimiento y pidiendo perdón. Desmintió ser un nazi activo, afirmando que en 1958, año de la supuesta reunión, la primera tienda de IKEA estaba siendo renovada. Estaba muy ocupado con el trabajo como para preocuparse por la política. A pesar del fiasco noticioso causado por la historia inicial, Ingvar no había asistido a ninguna reunión de ese tipo y había hecho una cosa correctamente. Fue honesto en todo y cuando la gente escuchó su versión, la controversia se calmó. Eso fue así hasta 1998, Esta vez surgió otra noticia que alegaba que Ingvar había financiado el inicio de IKEA con dinero nazi. Una vez más, los periódicos publicaron titulares sobre Ingvar, pero a él no le importaba la afirmación de que había pedido dinero prestado a los nazis. Estaba furioso de que alguien creyera que había pedido dinero prestado. Podrían haberme acusado de asesinato, pero no de pedir préstamos. Durante la vida de IKEA, Ingvar jamás había pedido un préstamo, por lo que la afirmación era completamente falsa. Esta vez, los empleados de IKEA no exigieron respuestas, sino que ofrecieron su total apoyo a Ingvar, quien estaba tan agradecido que se echó a llorar. Sin embargo, los rumores sobre la implicación de Ingvar con los nazis nunca desaparecieron por completo. A lo largo de su vida, Ingvar mantuvo contacto con un activista nazi sueco y negacionista del Holocausto, a quien incluso invitó a su boda y llamó un gran hombre. En los 80, algunos proveedores de IKEA en Alemania Oriental usaban trabajo forzado, y es probable que los ejecutivos de IKEA lo supieran y no intervinieron. A pesar de las controversias sobre el pasado de Ingvar, IKEA estaba en camino de conquistar el mundo. A lo largo de los 90, IKEA construyó más de 70 nuevas megatiendas y se convirtió en una de las marcas más fuertes del mundo.
y en 2008 IKEA se coronó como el mayor minorista de muebles del mundo. El éxito de IKEA y su condición de empresa privada convirtieron a Ingvar en uno de los hombres más ricos del mundo. A pesar de su éxito, mantuvo un estilo de vida frugal. Vivía en la misma casa, conducía el mismo viejo Volvo durante 2 décadas y siempre volaba en clase económica. Ingvar falleció a los 91 años en 2018. Actualmente, IKEA cuenta con más de 450 ubicaciones, por lo que no sorprende que hayan ocurrido algunas historias locas en sus tiendas. Algunas son preocupantes, como cuando un niño de 12 años se escapó de casa y se perdió en un IKEA por 6 días. También hay historias conmovedoras, como la pareja que se conoció en su IKEA local y decidió celebrar su boda allí mismo. Pienses lo que pienses de IKEA, no se puede negar que es una de las empresas más fascinantes que existen. Han impulsado importantes innovaciones comerciales que otras empresas ahora utilizan globalmente. La historia familiar de Ingvar demuestra lo que se logra con una perseverancia interminable. Pero si deseas conocer la historia de otra empresa escandinava que te hace armar lo que compras, debes explorar la compleja historia de Lego. Simplemente haz clic en la miniatura en pantalla ahora y te veré allí en un segundo. Saludos.